La parrilla gallega va a comenzar, la segunda temporada va a venir, con sonrisas e historias para vivir, nuevos entrevistados para flipar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar, la segunda temporada está lista para empezar. Bienvenidos al cuarto programa de La Parrilla Gallega. Hoy tenemos con nosotros al chef Martín, que tiene su propio restaurante llamado Martinus. Hola Martín, gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a preparar con las brasas. Empezamos con algunas preguntas sobre tus inicios de la cocina. ¿Cuándo te empezaste a interesar por la cocina? Yo empecé a interesarme por la cocina en el año 97. Yo salí de estudiar secundaria y no quería estudiar. Entonces, como no quería estudiar, una de las opciones que me daba algún amigo que estaba en la misma situación que yo era estudiar hostelería, porque había que estudiar poco. Entonces acabé la ESO en Rodeira y al acabar hice un ciclo medio de pastelería y a continuación un ciclo medio... Me gustó, al final sí que me gustó la cocina y la pastelería, y hice un ciclo medio de cocina. Okay. Entonces estuve desde el 98 hasta el 2001 estudiando en Pontevedra, en el Carlos Oroza. Qué guay. ¿Y de pequeño ya cocinabas? No, de pequeño cocinaba mi madre, que cocinaba de maravilla. ¿Y cuando empezaste a cocinar, te dejaban expresarte en la cocina? Sí, a ver, una de las cosas que te pedían en el colegio, en el centro de hostelería, era que tú practicaras en casa. Entonces, pues yo llegaba el viernes a casa, pues si hacía un pescado tal, yo hablaba con mi madre iba a la plaza el sábado, y yo el sábado al mediodía me encargaba de hacer yo de comer en casa para los de mi casa. Qué guay. ¿Desde cuándo te dedicas a la cocina profesionalmente? Me dedico a la cocina pues desde hace 23 años. Es decir, yo cuando estaba estudiando, ya a continuación, mientras estudiaba, ya hacía extras en un restaurante que hacían bodas y banquetes en Bueu. ¡Qué guay! ¿Tus trabajos siempre han estado relacionados con el mundo con el mundo culinario? Sí, es decir, yo trabajé en un bar, trabajé poniendo copas, trabajé en restaurantes, trabajé en taperías, trabajé en un catering. Entonces, es decir, todo lo que mis trabajos siempre fueron relacionados con el mundo de la hostelería. ¿Y consideras la cocina como un arte o como un trabajo normal? Es arte, aparte de ser vocacional. Es decir, el nivel de estrés y el nivel de cansancio que hay en una cocina no vale para una persona que quiere decir, pues no tengo trabajo, quiero trabajar en una cocina. Para echar una mano vale, pero para gestionar una cocina, llevar una cocina y crear una carta, es decir, al final es un arte, porque al final tú todo lo que tienes que hacer en la cocina, como digo yo siempre, está todo inventado. Es decir, lo que hace la diferencia de un restaurante a otro es el arte que tú le pongas a la hora a los platos. Yo, por suerte, toda mi carta la elaboro yo. Es decir, todos los platos que están ahora mismo en el Martinus, todos los platos están hechos, es decir, salieron de aquí, de mi cabeza. No es algo que yo copiara. Sí, puedes copiar la base, porque las bases en Internet, un brownie, una tortilla, todo está en Internet. Pero que decir, después está en el punto que tenga cada uno de coger de que si le gusta o no. Hay gente que cocina, echa las cosas echa los ingredientes en una tartera, cocina y si está, si no, no. No, hay que probar, hay que medir, hay que saborear. O sea, que consta de la imaginación todo. Sí. Sabes que yo imaginación... Sí, la verdad. Tengo bastante. ¿Podrías contarnos alguna anécdota que tengas graciosa así cuando empezaste a cocinar? Cuando empecé a cocinar, sí tengo una graciosa, pero cuando empecé a cocinar llegué un día a trabajar con pocas horas de sueño y trabajaba en un restaurante de bodas y banquetes. Entonces tenía que poner muchos lenguados. Había una boda, eran 180 personas, tenía que poner lenguados en la plancha. Entonces, claro, los primeros lenguados los iba poniendo bien, pero claro, al estar cansado llegó un momento que yo tenía que coger el lenguado, pasarlo por aceite y ponerlo en la plancha. Pero llegó un momento que, claro, el orden de los factores se me trastocó y lo que hice fue coger el lenguado, no lo pasé por aceite, lo puse en la plancha, el lenguado se quedó pegado y yo lo que pasé fueron los dedos por la plancha. Entonces, a ver, fue maravilloso porque ya no me quedé dormido, pero después, claro, después quemé todos los papos de los dedos y eso pasa por ahí sin dormir a trabajar. Bueno, parece que las brasas ya están listas, así que hablemos un poco de tu restaurante Martinus. ¿Por qué decidiste poner ese nombre? Por mi nombre. La idea que tenía al principio era llamarla la de Martín, pero la de Martín me sonaba un poco a... no sé, no me sonaba nombre. Entonces, por casualidad, hablando con mi suegro, que le gustan los idiomas y el latín y tal, me decía, pues mira, le ponemos Martinus, que viene de Martín y tal, y suena más a nombre. Y fue un nombre que quedó y al final, pues, conseguí que el nombre de Martinus, pues poquito a poco, ya no conozcan el local, ¿sabes? ¿Sabes? Al final Martinus es un nombre que tuvo éxito. Que tuvo éxito y a mí me suena, ¿sabes? Estoy muy contento con el éxito que me da. Cuando decidiste abrir tu propio negocio, ¿te dio miedo dar ese pasito? Mucho porque aparte yo cuando abrí el negocio, pues lo abrí hace 12 años. Es decir, yo cuando abrí el negocio no tenía dinero.
Es decir, yo mi negocio lo abrí solicitando el pago único del paro. Yo cogí un alquiler, lo montamos mi mujer y yo lo que tenía era, pues como tenía experiencia profesional, pues me vi preparado para dar el paso para abrirlo. ¿Cuál es el problema? Que al final nadie es profeta en su tierra. Es decir, abrir un restaurante donde tú vives, que todo el mundo te conoce, es decir, el nivel de tensión que tienes por las críticas o por lo que pensarán la gente, fue lo que me dio un poquito de miedo. Ya, bueno, normal. ¿Te gustaría que tu sucesor al Martinus fuese alguien de tu familia? No. No, Lo quiero decir, claro. Me gustaría que decir, si el Martinus se consolidara como marca y pudiera tenerlo como marca, que decir, la persona que lo llevara en mi familia, que no fuera hostelero, que fuera empresario, en plan, yo tengo el Martinus, yo tengo una gente que lo gestiona y mis hijas como empresarias pues estuvieran al cargo del negocio, pero que decir, no trabajarlo. Es decir, yo ahora mismo a lo que sé de hostelería, es decir, sabes, mis hijas prefiero que prueben otra cosa. Prefiero que se dediquen a otra cosa, que prueben otro tipo de estudios, otro tipo de carrera. Es decir, una de ellas quiere ser, pero al mismo tiempo quiere ser cocinera, quiere ser peluquera, quiere ser profesora. Entonces, pero tenerlo a lo mejor como hobby, de cocinar y tal, sí, pero no, porque al final, a ver, hay que reconocerlo y todo el mundo lo sabe. Un negocio de hostelería es muy preso, sobre todo cuando es tuyo. Ya. ¿Qué es lo que más odias de tener tu propio restaurante? Buah, cuidado, me voy a tener un problema. Déjame pensar lo que voy a decir. A ver, al final, tiempo para ti. Es decir, la gente lo que no entiende es que tú, cuando tienes un horario, tú trabajas en un restaurante, tú trabajas, por poner un ejemplo, de 12 a 4, tú a las 4 de la tarde te vas y no tienes nada en qué pensar. Yo a las 4 de la tarde me lo voy, tengo que pensar en comprar mercancía, tengo que pagar facturas, me vienen estos problemas, se me rompe una nevera, tengo que llamar a un electricista. Entonces, es decir, el problema que tiene tener un negocio tuyo tiene muchas cosas buenas, pero las cosas malas es que estás 24 horas pendiente del negocio. Es lo único malo que le veo es el tiempo que estás fuera de horario laboral, que es un tiempo que no está pagado, porque al final es tiempo que tú le quitas a tu vida privada, a tu familia, que al final es lo que yo he hecho en falta. Ya, sí. Tu restaurante se sitúa en Cangas. ¿Tienes Sí. alguna rivalidad con algún otro restaurante? No. ¿Rivalidad? Sí. No. Quiero decir, al final esto es como todo. Quiero decir, el problema que tiene la hostelería es que hay veces que la gente tiene las envidias, pero al final es como yo soy de los que piensa, y lo estudié y siempre lo dije, quiero decir, la competencia es buena. La competencia es buena porque así a lo que te ayuda es a no dormirte. La gente está acostumbrada, tengo mi negocio lleno, pues a cómo lo hago bien, no voy a innovar ni voy a hacer nada. Si tú tienes un negocio al lado, que sabes que ese negocio va a tener gente también, así lo que hace es que estés atento. Es decir, si yo me monto un negocio al lado, yo estoy preocupado de cambiar carta, de cambiar cosas, de poner platos nuevos y de preocuparme que nuestros clientes estén contentos. Sí, bueno. Rivalidad no, yo me llevo con todo el mundo. No, sí, ya. ¿En tu cocina utilizas productos de la zona o de fuera? Intento utilizar productos de la zona. Quiero decir, lo que es verduras y todo eso, pues intento trabajar con comerciantes de aquí, de la zona. Después, pescado tengo muy poquito, entonces no. Mejillón sí, que trabajo mejillón de kilómetro cero, porque trabajo el mejillón que me trae Pescados Marcelino. Sí. Y después, quiero decir, carne también trabajo las carnes las trabajo con algún puesto de la plaza, de aquí del mercado de Cangas, sí. Y la verdura la fruta y verdura me la trae. Después hay productos que no, porque al final mi carta es muy variada, trabajo producto asiático, entonces hay mucho producto que depende de empresas de fuera de la comarca. ¿Y te gustaría expandir tu negocio por España? No. Lo pensé, pero no. No, porque al final, quiero decir, la esencia de un negocio es que el producto que tú haces, como yo, que soy cocinero, es que lo hagas tú. La gente viene allí porque estás tú y por lo que haces tú. Al final, expandirte por el resto de España significa que tienes que franquiciar y dejar tu negocio en manos de gente que no conoces. De tal manera que yo, junto a esa gente, voy a ir un día al mes. De tal manera que los otros 30 días del mes no sé ni lo que van a hacer con mi producto, ni con mi carne, ni con mi nombre. Entonces yo lo que prefiero es, tengo mi local pequeño, lo gestiono yo. Si el día de mañana quiero montar otro, pues sí, pero montaré yo otro, pero no igual que este. Una cosa enfocada a la hostelería, pero distinto a este igual. Que quiere decir que mantenga la esencia del Martinus, pero en vez de ser una tapería, pues que sea un restaurante o que sea un local de copas. ¿Y qué opinas de los restaurantes? Mucho dinero y poca comida. No sé, es complicado. Yo es que no soy muy partidario. Es decir, cada uno es libre, yo siempre lo dije, cada uno es libre de gastar su dinero donde quiere. Y al final hay un nicho de mercado para todo el tipo de restaurantes. Hay gente que le gusta comer comida tradicional, hay gente que le gusta venir a taperías, hay gente que le gusta comer solo pescado y marisco, y hay gente que le gusta ir a restaurantes de estrella Michelin. Es decir, es un mercado que al final está en auge, la gente sigue yendo y la gente sigue pagando. No, quiero decir, yo lo único que le veo de malo a ese tipo de restaurantes, al final es como todo
no sé, la cantidad, la calidad es muy buena, pero claro, al final es algo que yo no me gusta, no soy partidario de ese tipo de restaurantes. Eso va cogiendo forma, las brasas ya están que arden. Ahora queríamos hablar un poco sobre tus platos. Como buen cocinero, ¿qué plato es el que más te gusta cocinar? El que más me gusta cocinar, el espagueti negro. Qué rico, eso está buenísimo. ¿Cuál es el estilo de comida que más te gusta preparar? A mí lo que más me gusta preparar, y no es en la tapería porque no lo tengo, a mí lo que me gusta preparar son platos de cuchara y arroz. A mí me gusta mucho hacer potajes, hacer guisos, hacer arroces, a mí es algo que me gusta. Yo por mí podría estar haciendo arroces todos los días y potajes. Y si tuvieras que elegir entre postres y platos de comida, ¿qué elegirías? Platos de comida. Soy poco dulce. ¿Sabrías decirnos cuál ha sido la receta más extraña que hayas cocinado? La más rara que cociné, la cociné hace años y cociné carne de canguro. Es decir, tenía un plato en un restaurante que trabajé antes de estar en el Martinus, que era aquí, que era en Vilariño, en Ío. Tenía un plato que era carne de canguro y llevaba un salteado de verduras que llevaba espárrago, alcachofas y llevaba una salsa de mango. ¿Y eres de los que cocinan lentejas en verano? No. Las cosas de verano para verano, las de invierno para invierno. Y en esta pregunta habrá gente que esté de acuerdo y no esté de acuerdo contigo. ¿Qué prefieres, la tortilla con o sin cebolla? Con cebolla de toda la vida. El que no coma cebolla a mi casa no viene a comer. No, vale. Antes de continuar con las preguntas, nos gustaría proponerte un reto relacionado con la pregunta anterior. ¿Podrías prepararnos una tortilla como tú sueles hacerla? Sí, o dos. Perfecto. ¿Sí? Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siente que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero. Yo quiero que me des otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo. Volviendo a la entrevista, mi compañero Agustín te va a realizar las últimas preguntas. Muy bien. ¿Tienes platos especiales para gente intolerante a algún alimento? Sí, tengo dentro de la carta, tengo platos para gente intolerante a la lactosa, al gluten, y por encima contamos con una parte de la carta que es vegana y vegetariana, es decir, para gente que no come ningún alimento que venga del género animal. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión sobre la comida rápida? Bueno, yo la como, ¿eh? No puedo hablar mal de ella. Lo que me parece la comida rápida es que la gente le parece mal que tú cobres por un plato que te cuesta, que tardas un montón de tiempo en elaborarlo, le parezca caro, y después la gente se vaya a una cadena de comida rápida y no se dé cuenta que está pagando incluso lo mismo más de lo que paga por un restaurante por comer un plato que tiene que pedirlo él, esperarlo él de pie y comerlo en una mesa que no atiende. Es algo que nunca entenderé, ese tipo de... que se lo explicas a la gente y no lo entiende. Cuando tus hijas cocinan alguna receta pero sabe mal, ¿te tragas tu orgullo de cocinero o les dices la verdad y les das algún consejo para que mejoren? Le digo la verdad. Aquí mentiras en la cocina no hay. Yo, si mis hijas hacen algo, que decir, por norma general ellas hacen todo conmigo. Al final son muy pequeñas, no elaboran ellas. Pero si tienen que hacer galletas y yo le digo que las galletas tienen que ir de una manera y las hacen de otra, no. Las vuelvo a meter todas en el bol y vuelven a hacerlas otra vez bien.
¿Cuál es tu plato gallego favorito? Mi plato gallego preferido, el pulpo en caldeirada, con su patatita cocida y su ajada. El pulpo en caldeirada, me encanta. ¿Y español? Español. Espera, ahí. El arroz blanco con huevos y salsa de tomate. Me encanta. En una parrillada con amigos, ¿qué alimento no puede faltar? El churrasco, y los criollos, y las patatas, y los pimientos. Eso. En mi parrilla no puede faltar nada de eso. Manuela Millán, trabajadora de la OMIC, sindicalista y feminista, nos dejó una pregunta para ti. ¿Cuál es el plato más elaborado que tienes en tu restaurante? Bueno, pues déjame pensar. El plato más elaborado que tengo ahora mismo es un plato que lo tengo solo el fin de semana, porque es bastante laborioso. Son unas empanadillas crujientes, le llamo yo. Son unas empanadillas de masa de churros, porque es así de sencilla. ¿Qué pasa? Que el relleno son carrilleras. Entonces las carrilleras yo las pongo a estofar por la noche, enciendo la plancha, las dejo encima de la plancha y están desde las 11 de la noche que yo me voy para casa hasta las 12 de la mañana que volvemos, con la plancha apagada y con el calor que tiene, a cocer. Entonces, cuando yo llego al restaurante por la mañana, las quito y las carrilleras están, hiper blanditas. Queda la carne muy desmenuzada. Entonces, yo esas carrillas después las mezclo con portobelos, las mezclo con verduras, las mezclo con un poquito de salsa teriyaki y relleno las empanadillas. Entonces, después queda una masa crujiente por fuera y después dentro lo que tiene es un guisito de carne que cuando lo muerdes, pues está súper sabroso. Y son las que, para mí, es el plato, por eso lo tengo el fin de semana, porque al final me lleva tiempo hacerlo, porque la masa tengo que hacerla, como es tipo masa de churros, tengo que enfriarla para poder estirarla. Entonces es el más laborioso que tengo, es ese. Tiene una pinta. La próxima semana tendremos con nosotros a Nenuka, ex trabajadora de la fábrica de Masó. ¿Qué pregunta le dejarías? ¿Qué pregunta? ¿Sabes? Pero, cuidado, esta es complicada, ¿eh? Claro, yo viví en Masó muy pequeñito, pero claro, es decir, la pregunta que le haría sería, ¿sabes? ¿Cómo cambió su vida, ¿sabes? Para esa gente, el tiempo que estuvieron trabajando ahí toda la vida y de repente de un día para otro, es decir, una empresa tan exitosa y tan buena como era Masó, que de un día para otro, que decir, dejar a tanta gente en la calle, ¿sabes? ¿Cómo les afectó, ¿sabes? Personal y económicamente a toda esa gente. Ahora sí que sí, la parrilla ya está lista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pasar un rato con nosotros. La semana que viene tendremos con nosotros a Nenuka, una ex trabajadora de la fábrica de Masó. Gracias, chicos.